Hola, mi nombre es Adrián Merla y en esta grabación quiero hablar sobre una problemática social muy importante dentro del desarrollo de videojuegos, específicamente desde el enfoque como game designer. Hoy en día, los videojuegos no son solo un entretenimiento, son prácticamente una industria completa enorme que influye en millones de personas, especialmente pues en los más jóvenes. Y precisamente por ese impacto también surgen responsabilidades éticas que muchas veces no se toman con la seriedad necesaria. Vamos a empezar con el planteamiento del problema. Una de las problemáticas más relevantes en el uso de las mecánicas diseñadas para generar adicciones, o en este caso consumos excesivos, como en este caso podríamos dar un ejemplo como las loot boxes, los sistemas de recompensas, de forma aleatoria más que todo, y sobre todo las microtransacciones agresivas, prácticamente son mecánicas que no están pensadas únicamente para divertir, sino prácticamente para mantener al jugador enganchado el mayor tiempo posible y en muchos casos incentivar el gasto constante de dinero. Como game designer, esto representa un dilema realmente, tanto ético, pero demasiado importante. Estamos diseñando experiencias para entretener prácticamente, o para explotar el comportamiento del usuario. Realmente es una cuestión, una pregunta que yo siempre me he dicho muchas veces. ¿Estamos diseñando experiencias, como dije anteriormente, o realmente estamos buscando maneras de explotar al consumidor? Ahora, en cuanto al desarrollo del ámbito ético, podemos decir que desde el punto de vista de este ámbito, el diseño de videojuegos debería concentrarse en el bienestar del jugador. Sin embargo, muchas decisiones de diseño están influenciadas por objetivos comerciales más que todo, lo que puede llevar a prácticas cuestionables. Como para darles un ejemplo, podríamos decir que podríamos estar manejando lo que es la manipulación psicológica mediante recompensas variables, la generación de dependencia también a esta clase de juegos, por ejemplo, y el aprovechamiento de menores de edad sin suficiente regulación, que eso es un tema que se ha visto mucho, demasiado, por así decirlo, dentro del ámbito de los videojuegos, en el caso de los menores que están sin la supervisión necesaria, obviamente en esta clase de contenidos. Aquí prácticamente es donde entra la ética profesional. Como diseñadores, tenemos la responsabilidad de cuestionar este tipo de prácticas y buscar un equilibrio entre rentabilidad y respeto al usuario. Ahora, en el ámbito de transparencia, me gustaría tocar el tema de otro aspecto clave, prácticamente, que en el caso de muchos juegos no explican claramente la probabilidad real de obtener recompensas en sistemas aleatorios, lo cual puede considerarse engañoso hasta cierto punto. La transparencia en el ámbito del game designer, por así decirlo, implica prácticamente que nosotros como desarrolladores debemos informar claramente al jugador sobre lo que está comprando, explicar las mecánicas del juego sin ocultar información y sobre todo evitar sistemas confusos diseñados intencionalmente para manipular. Prácticamente sin la transparencia en este ámbito se rompe la confianza entre lo que es desarrollador y consumidor, en este caso los jugadores. Ahora, dicho lo anterior, en el ámbito de la cultura de la legalidad, en cuanto a la cultura como tal, este tema es cada vez más relevante. Algunos países ya han comenzado a regular sistemas como las loot boxes, considerándolas similares a juegos de azar. O sea que ya estamos hablando prácticamente de que a este clase de ámbito o de modalidad en juegos se les está comenzando a considerar como si estuvieras jugando en un casino. Esto nos lleva prácticamente a querer reflexionar en, ¿estamos cumpliendo con las leyes o simplemente estamos aprovechando vacíos legales? Ahora, promover una cultura de la legalidad en este ámbito tiene demasiadas implicaciones. Yo me voy a centrar en tres. En este caso, respetar las normativas existentes, diseñar juegos que no dañen a los usuarios y por último, anticiparse a posibles regulaciones actuando de forma responsable. Esas serían, yo creo que las tres implementaciones más importantes que podría destacar en el ámbito de la cultura de la legalidad, ahora sí dentro de los juegos. Porque prácticamente no se trata solamente de evitar sanciones, sino prácticamente de actuar correctamente incluso cuando nadie nos obliga. Ahora, yo quisiera compartir una reflexión personal, prácticamente en forma más íntima en cuanto a este asunto, que es prácticamente como game designer y como o más futuramente otra vez game designer, considero que nuestro rol va más allá de crear juegos divertidos. Tenemos la capacidad de influir en las emociones, decisiones y sobre todo en el hábito de las personas. Por eso mismo, creo que el verdadero reto no es solo hacer juegos exitosos, sino hacerlos de forma responsable, ética y transparente.
En conclusión, el diseño de videojuegos enfrenta importantes desafíos sociales que requieren conciencia, responsabilidad y sobre todo compromiso. Si queremos que la industria evolucione de forma positiva, es necesario que los diseñadores adoptemos una postura crítica y ética frente a nuestras propias decisiones, porque al final no solo diseñamos juegos, no estamos diseñando solamente juegos para divertir a la gente, estamos diseñando experiencias que impactan sobre todo en la vida de los jugadores. Pero bueno, voy a cerrar prácticamente el tema con esta conclusión, con esta observación general, y la verdad agradezco mucho su tiempo. Yo soy Adrián Merla y les agradezco mucho su tiempo. El soborno aquí en el periodismo consiste en el que al periodista se le ofrece algún beneficio económico con el afán de que no diga como que toda la verdad, sino que como que oculte realmente la problemática y nada más, y o sea, sí que no la diga y que prácticamente no se mencione y nomás mencione como que lo bueno y le oculte los problemas o la situación a la gente. Este tipo de prácticas no solo dañan lo profesional del mismo periodista, sino que también daña la confianza de las personas que están confiando en ese medio de las noticias que les están dando. Para combatir este tipo de prácticas, lo ideal sería rechazar este tipo de ofertas y ser honesto, porque no creo que tus principios deban no creo que los principios de alguien deban de tener algún valor económico. Yo pienso que ante todo primero debes de estar tú y tus principios y la confianza, porque pues te pueden ofrecer dinero por echar mentiras, pero luego cuando te descubren, pues cómo recuperas la confianza de las personas, no es como que los vayas a sobornar. Sí, pues se podría decir que es dinero fácil, pero pues luego la confianza ya no es la misma y la gente pues ya no confía. Y pues esto es lo que yo tengo que decir acerca de esta problemática y muchas gracias por su atención. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el tema del conflicto de interés en licitaciones en el sector de construcción y de ingeniería, ya que esta es una de las fallas más comunes donde se rompe la transparencia y ocurre cuando el profesional influye en la judicialización de un contrato para beneficiar a un familiar o socio. Por ejemplo, en aspecto ético, el profesional prioriza el beneficio personal sobre el bien común y la integridad de su profesión. Luego tenemos el uso de software pirata o datos no autorizados en el sector de tecnología. Muchos profesionales de tecnología de diseño recurren a herramientas sin licencia o base de datos de procedencia dudosa para reducir costos. Esto debido a que no hay dinero o eso. Y bueno, existe una normalización del atajo y también se vulnera el respeto a la propiedad intelectual de otros colegas creadores. Y también la falsificación de reportes de sostenibilidad, conocido como greenwashing corporativo, ocurre cuando un contador o administrador maquilla datos para que la empresa parezca ambientalmente responsable entre inversiones sin serlo. Yo voy a hablar sobre lo que es la corrupción. Esta problemática social ocurre cuando unas personas, por ejemplo, personas de lo que es un puesto mayor, por ejemplo, un policía o un general, actúan de manera chusca o, por ejemplo, manera no correcta en cambio de beneficios personales, como por ejemplo el agarrar dinero o hacer favores a cambio de tal cosa. En sí esto va en contra de lo que es la ética, ya que implica actuar de manera no correcta, por lo que es deshonesta. Afecta lo que es la transparencia, debido a que se oculta o manipula información. También, por último, afecta lo que es la cultura de la legalidad, debido a que no se respetan normas o leyes establecidas. Considero que es fundamental actuar con honestidad y responsabilidad, también que es importante mucho evitar estas prácticas y practicar o fomentar lo que son valores como lo que es la justicia y el respeto. Para finalizar, creo que si cada persona hace lo correcto en cualquier cosa en general,
podríamos hacer una sociedad más transparente. Y de mi parte sería todo.